FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos en Eco de Radio y qué mejor que hablar con Mariana Travasio, que tuvo la gentileza de atendernos y compartimos con ella un lindo momento. Para comenzar esta entrevista, le preguntamos a Mariana cómo hace para capturar las voces de los protagonistas, el tono en el cual se expresan. Y esto nos decía. Bueno, antes que nada, gracias por el convite y a la radio de la Universidad Nacional de La Matanza también. Con respecto a las voces, traes un tema que me resulta muy interesante. Yo imagino que cada persona que escribe tiene su propio proceso creativo, ¿no? Y su modo de encontrarse con la escritura. En lo personal, suelo partir de una voz, es decir, todo lo que necesito para arrancar un texto es escuchar una voz, la cadencia particular de una voz, y generalmente a partir de ahí voy tirando del hilo, ¿no? Hay un ensayo muy hermoso de Juan Rulfo que se llama El desafío de la creación. Juan Rulfo lo hacía todo muy simple siempre. Él decía que para narrar cualquier cosa solo hacen falta tres cosas: un personaje, un ambiente donde ese personaje se va a mover y una voz, ¿no? La manera en que ese personaje va a hablar. Y me acuerdo ahora también de Borges, que decía que cuando se encuentra una voz, y él decía la radio de la Universidad Nacional de La Matanza también. Con respecto a las voces, traes un tema que me resulta muy interesante. Yo imagino que cada persona que escribe tiene su propio proceso creativo, ¿no? Y su modo de encontrarse con la escritura. En lo personal, suelo partir de una voz, es decir, todo lo que necesito para arrancar un texto es escuchar una voz, la cadencia particular de una voz, y generalmente a partir de ahí voy tirando del hilo, ¿no? Hay un ensayo muy hermoso de Juan Rulfo que se llama El desafío de la creación. Juan Rulfo lo hacía todo muy simple siempre. Él decía que para narrar cualquier cosa solo hacen falta tres cosas: un personaje, un ambiente donde ese personaje se va a mover y una voz, ¿no? La manera en que ese personaje va a hablar. Y me acuerdo ahora también de Borges, que decía que cuando se encuentra una voz, y él decía la sintaxis peculiar de una voz, se encuentra un destino, ¿no? Entonces, por alguna razón un poco misteriosa a veces, ocurre eso, que aparece una voz o se escucha una voz y esa voz nos trae un poco la historia, ¿no? A mí por lo menos la escritura se me da de un modo muy auditivo. En particular en la novela Quebrada, donde, en la novela arranca con la voz de Lina. Esa voz de Lina yo la tomo de una entrevista que había leído en un periódico que le hacían a una maestra rural que en la vida real se llamaba Aida, ¿no? Y la cadencia de la voz de Aida a mí me trajo todo lo que se narra en Quebrada, ¿no? Porque el periodista le pregunta a Aida, era una maestra rural que iba a lomo de mula a dar clases desde su casa hasta un pueblo que se llamaba Mala Mala, y un día tiene un accidente, ¿no? Y se lastima muy gravemente. Y en la entrevista la escuchás decir, la lees decir, yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente, ¿no? Y se encuentra rezando esa noche para que la salven. Y también cuando el periodista le pregunta cuánto tiempo le tomaba ir de su casa a la escuela rural, ella dice, se echan 2 días, como se echan 4, según los vientos, ¿no? En esa gramática de la voz de Aida me pareció que había todo esto que dice Rulfo, ¿no? El personaje y el ambiente. Si uno va leyendo detenidamente el libro que nosotros usamos al comienzo del programa, se va a dar cuenta de la influencia o de los ecos que tiene en la escritura de Mariana la figura de Rulfo. Y le preguntamos por el gran autor mexicano y esto decía. Bueno, Rulfo fue un gran maestro de muchos, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído, creo que en Vivir para contarla, pero no estoy del todo segura, un compañero periodista de García Márquez, si mal no recuerdo, Álvaro Mutis, el gran Álvaro Mutis, cuando sale Pedro Páramo, se lo tira en la mesa de trabajo a García Márquez y le dice, tome maestro para que aprenda, ¿no? Así que sí, Rulfo fue un gran maestro de muchos y muchas. Mariana Travasio nació en Rosario, pero vivió en Brasil, se educó en una escuela y aprendió el francés, el portugués. Bueno, tiene muchos idiomas en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Pero ¿por qué eligió el español?
Bueno, sí, en efecto. Yo tenía 2 años de edad cuando mis padres se trasladan a Brasil y nos inscriben a mi hermana y a mí en un liceo francés, que era exclusivamente francés. Entonces, claro, fuimos criadas, se podría decir, en 3 lenguas, ¿no? Porque era el francés por la mañana, el portugués por la tarde, que era la lengua lúdica, la lengua de encontrarse con los pares, del juego, y por la noche, bueno, se cenaba en castellano, ¿no? De modo que te agradezco la pregunta porque es cierto que durante mucho tiempo para mí fue una pregunta cuál iba a ser mi lengua, ¿no? Sobre todo porque en ese país de la infancia uno se abraza mucho a esas músicas, ¿no? A lo que las lenguas nos permiten decir. Yo decido que el castellano va a ser mi lengua de escritura fundamentalmente cuando a los 13 años mamá aparece en casa con 2 libros. Uno era 100 años de soledad y el otro era La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Es lo primero que yo leo en mi lengua madre, lo que leo de literatura en mi lengua madre, porque hasta entonces venía leyendo puras traducciones, generalmente en francés y en portugués, porque en mi casa de Brasil no había libros en castellano y en el liceo tampoco. Entonces, a mí se me produce ahí un profundo deslumbramiento, ¿no? Una suerte de fascinación en ese encuentro con mi lengua en forma literaria, ¿no? Es cuando yo empiezo a leer subrayando, es cuando empiezo a deslumbrarme con lo que se podía hacer con el castellano en relación a las búsquedas estéticas, a la literatura. De modo que, bueno, yo te diría que ahí fue cuando decidí que el castellano sería mi territorio, mi patria, mi lengua, ¿no? Mariana, ¿cómo influye tu carrera de psicóloga volcada al tema forense, ¿no? Psicóloga forense, a la hora de escribir? Bueno, yo siempre digo que escribimos con todo lo que nos compone, ¿no? Fundamentalmente con las lecturas que hemos hecho. En eso estoy con Barthes, que decía que hay una relación nupcial de procreación, ¿no? Entre la lectura y la escritura. Por lo tanto, desde luego que a veces aspectos como la formación profesional que uno tiene pueden, aún sin querer, ¿no?, aparecer, irrumpir en los textos que uno escribe, porque es parte de aquello que nos compone, que como te decía, para mí son fundamentalmente las lecturas literarias, pero también la formación, los recorridos vitales, las voces infantiles, las músicas que hemos escuchado, ¿no?, las distintas cadencias de las voces que nos han acompañado. Todo eso compone una suerte de murmullo que tenemos en la cabeza y del cual nos vamos sirviendo, ¿no?, a la hora de componer los personajes, las historias que aparecen en el papel, lo que se va narrando, lo que se deja narrar, porque también hay que decir que la lengua es profundamente insuficiente, ¿no? No alcanza para decir lo que queremos decir. En ese sentido, la escritura también es una suerte de disposición al fracaso, porque, como decía el querido poeta Enrique Lin, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para nombrar estas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda, ¿no? Y vos traías los silencios. En efecto, hay mucho en la tejedura del lenguaje que es todo aquello que no se deja decir, ¿no? Entonces también por eso se sigue escribiendo, porque hay lo indecible, hay lo que no se puede decir, y por lo tanto uno va a escribir un nuevo libro y va a volver a intentarlo, ¿no? Yo a veces creo que estamos todos escribiendo el mismo libro, reescribiéndonos. Barthes decía: escribir es reescribir. Algunos críticos definieron a Mariana como la reina del western pampeano. Le preguntamos a ella, bueno, ¿por qué? Bueno, imagino que eso habría que preguntárselo a los que lo dicen, ¿no te parece? A ver, yo entiendo que la palabra western apareció asociada sobre todo al texto que estás comentando, que es la novela Como si existiese el perdón. Supongo que tiene que ver con los territorios, ¿no?, que se atraviesan en esa novela, con esa intemperie, con estos hombres que están un poco a la buena de Dios, con ciertas acciones y con ciertos elementos, si querés, que aparecen en el western y que de alguna forma podríamos pensar que están retomados en la novela. Por supuesto que mientras que yo escribía esa historia jamás me imaginé que se fuera a asociar a un western, ni sentía que estuviera escribiendo un western, pero bueno, digamos, yo siempre digo que un texto es una mera proposición, ¿no?, una mitad.
La otra mitad la pone el lector, el sentido, ¿no?, de ese texto. Y eso es lo fascinante y lo hermoso, ¿no?, del encuentro, incluso si vos lo pensás como lector, de cuántos sentidos podemos dotar a un texto, cuántas veces un texto tiene tantos sentidos como lectores ha tenido, ¿no? Y qué maravilla que es eso, porque es parte de la esencia, ¿no?, del texto literario, que no cierra un sentido, que habilita lecturas posibles, ¿no? Ese tipo de cosas para mí son tan fascinantes que son como para descorchar un vino y quedándose a celebrar toda la vida, ¿no? Bueno, algo de eso. ¿Qué pasa con tus libros en España, en México? Sabemos que se están publicando en distintos lugares del mundo. Sí, es como vos decís, es profundamente conmovedor encontrarse con la mirada del lector, de la lectora, ¿no? Yo creo que para alguien que escribe que es algo así, y que además hay alguien que edita, ¿no? Y después hay un librero que lee y recomienda, digo, es como una cadena muy hermosa, muy, muy mágica, yo digo que es como una cofradía de locos, ¿no? Pero es algo muy hermoso la sensación de tirar una botella al mar, que uno puede sentir que uno la arroja al mar cuando ese texto va a manos de un editor, y luego supongo que el editor también siente que arroja una botella al mar cuando lo edita, ¿no? Y luego el librero que lo recoge y la vuelve a lanzar, ¿no? Pero cuando esa botella va navegando y uno no sabe si va a llegar a alguna orilla o no, si va a encontrar unas manos que la recojan, unos ojos que lo lean, ¿no? Pero cuando todo eso sucede, cuando toda esa cadena ocurre, es verdaderamente sumamente conmovedor, ¿no? Yo para mí son de las cosas, como te hablaba recién, de esas que son para descorchar un vino y celebrar toda la vida. Es la mayor gratitud y el mayor regalo, ¿no? Creo yo que para cualquier persona que escribe, ese diálogo, porque pensarlo como lector, yo entiendo que el encuentro con un texto literario, como lectora te digo, para mí son de los momentos más gozosos, ¿no? Es un encuentro profundamente gozoso, que uno está en diálogo con ese texto, y a mí por lo menos me produce así estados de profunda felicidad, ¿no? Así que cuando esto ocurre a la inversa, o ese abrazo se devuelve de alguna manera, es algo que sí, me conmueve muchísimo. Mariana, como siempre hacemos cuando hablamos con escritores, le pedimos que ellos musicalicen. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.